Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Papilio. Híjole, el día de hoy tenemos un tema como todos, ya hasta nos burlamos entre nosotros porque decimos que todos son importantes, interesantes, pero realmente este tiene un toque importante, mucho, muy importante porque, pues bueno, es el que nos genera nuestra luz y ustedes igual ya lo pudieron ver aquí arriba en el título, pero estaremos hablando de las energías limpias y cómo es cotidiano ya en este programa. Tengo a mi compañero Sergei Santamaría que me estará acompañando en la exposición de este tema. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, encantado de estar aquí una vez más y tratando este tema, como lo mencionas, importante. Y pues es simplemente por decir que para todo necesitamos energía, para Ah, exactamente, movernos, exactamente. incluso para comer, para dormir, para funcionar. Nosotros necesitamos energía que proviene de los alimentos Así y es. todo lo demás que hacemos necesita energía. La luz, energía térmica, energía de combustión, todo para que se realice en esta vida necesita energía. Así es, Entonces, amigo. un tema que pues es muy, muy importante, ¿no? Escuchaba de algunos especialistas en varios videos que pues simplemente para todo lo que hacemos, absolutamente pónganse a pensar en todo lo que hacemos y todo necesita energía de manera directa o indirecta, así. Porque yo me imaginaba de manera directa, pues bueno, la televisión, la computadora, todo, hasta lo más pequeño, un reloj que tengas en tu mano requiere energía eléctrica. Y bueno, yo me ponía a pensar, pues, ¿qué no necesita realmente energía eléctrica? Pues bueno, yo me pongo a pensar, por ejemplo, ponía un ejemplo muy burdo, pero el sacarle punta a mi lápiz, eso no necesita energía, no necesita energía eléctrica hablando sincero. Pero claro que sí, todo lo que conlleva el hacer el lápiz, el hacer el sacapuntas, eh, genera energía eléctrica. ¿Tú cómo ves esto, amigo? Sí, también el movimiento de tu mano y estar haciendo este movimiento necesita energía proveniente de los alimentos. Y a su vez, esos alimentos necesitaron energía para producir, bueno, para crecer. Así es, Entonces, completamente todo funciona con energía, todo, de diferentes tipos. así es, amigo. Y bueno, otro tema que se me hace escalofriante, se me olvidó el dato, bueno, no tengo aquí a la mano mis hojitas, pero es escalofriante decir que cada año necesitamos 6% más de energía, más de energía eléctrica para poder abastecer a todo el país de energía eléctrica. 6% más cada año. Entonces eso se Mm, me hace increíble que cada año tengamos que ocupar 6 más y 6 más. ¿Y el por qué? Pues bueno, porque seguimos creciendo, las poblaciones siguen creciendo, necesitamos seguir ocupando más electricidad para abastecer nuestras necesidades. Y bueno, esto realmente se me hace increíble. Amigo, pues no sé si quieres agregar algo más o ya nos vamos directísimo a la presentación, que realmente es un tema que da alegría y tristeza a la vez también, porque por todo lo que estamos pasando en el país, pero bueno, ya lo estaremos desmenuzando a lo largo de este episodio. Vamos directo ya para no hacer más largo este preludio. Vale, pues amigo, pues entonces vamos a la presentación. Sí. Y bueno amigos, pues ya tenemos aquí la presentación que siempre nos acompaña. El día de hoy estaremos hablando de las energías limpias y bueno, mi compañero Axel va a introducirnos un poquito más en el tema, así que te cedo la palabra, amigo. Sí, claro. Bueno, para comenzar, debemos de tomar varios puntos en cuenta, que, los cuales son que para hacer cierto trabajo se necesita cierta energía y esta producción de esa energía para realizar este trabajo, en algunas ocasiones, pues tiene algunos desechos, ¿no? Es el caso de los combustibles, de la quema de combustibles, del carbón, etcétera. Esto a su vez va acumulando, bueno, estos desechos se van acumulando, lo cual va generando un cambio en la temperatura del ambiente, en los ciclos de la Tierra, en los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, y esto a su vez va generando un cambio climático, que la WWF lo define que es un cambio en el clima
que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas, que por lo regular, pues casi el 100% está atribuido a las actividades humanas, ¿no? Que altera la composición global de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha sido comparada con otros periodos de tiempo. Esto quiere decir que si comparamos, no sé, ya lo habíamos platicado, que la temporada de secas ahora dura mucho más tiempo que algunos años anteriores. Esto es originado precisamente por este cambio climático. Así Ujú. es, amigo. Y yo también lo pondría con el tema de desarrollo sustentable, amigo. Yo creo que es como Ajá, un hilito que llevamos. Creo que va muy sí. bien ahorita con las energías limpias. Eh, Ujú. va muy de la mano y pues bueno, continúa, amigo, perdón. No, no, no. Y pues precisamente sí, debe de estar relacionado directamente con el desarrollo sustentable porque pues la definición es utilizar los recursos, pero sin comprometer a las generaciones futuras, pero pues este cambio climático va a afectar y está afectando tanto que incluso ya no va a haber nada para las generaciones futuras, ¿no? Entonces es un eje principal de tomar en cuenta en el desarrollo sustentable. Así Y es. bueno, ajá, Perdón, amigo, nada más te quería mencionar. Ahí hay una frase súper, súper impactante que dice, el futuro no es mañana, es hoy, precisamente a lo que así tú es, estás mencionando. sí, sí, ya es momento de actuar y pues ahora es cuando, ¿no? Ya no son las generaciones futuras, sino incluso nuestras propias generaciones, bueno, nuestra propia generación. Así es. Y bueno, dentro de estos desechos que genera la combustión de combustible, bueno, la utilización de combustibles fósiles, es que generan unos gases. Y bueno, los gases que principalmente se denominan gases de efecto invernadero, por sus siglas GEI, como lo pueden ver en la presentación, es el dióxido de carbono, que es CO2, el metano, que es producido por todo el ganado vacuno, e incluso nosotros al tener flatulencias, vapor de agua, ozono y óxido nitroso. Estos son los gases que principalmente generan este cambio en los patrones del clima en nuestro planeta. Y bueno, también se tienen registrados qué países son los que más contribuyen a este cambio climático y pues principalmente, bueno, el 68% de las emisiones globales de todo el mundo vienen de únicamente 10 países, en los cuales México está incluido dentro de esos 10 países. Y México contribuye con el 1.68% de estas emisiones. Se podría pensar, pues no es tanto, ¿no? Pero pues ya pertenecer a este bloque de 10 países que son los que más contribuyen ya es algo muy considerable, ¿no? Sí, ya es importante. Y recordemos que cuando se genera estas emisiones, no solo nos están afectando a nosotros, o sea, las emisiones que genera Estados Unidos nos afectan a nosotros, las emisiones que se generan en China también nos afectan y viceversa, las que nos generamos nosotros, solamente por poner un ejemplo, ¿no? No es que estemos diciendo que exactamente Estados Unidos o China, sino solamente por poner un Ujú. ejemplo. Entonces, esta es parte de la importancia también que las emisiones que generamos una persona aquí en México se puede ir a, bueno, afecta a todo el mundo. Esa también es la importancia que tiene la emisión de los gases y también el cambio climático, que no porque yo aquí esté generando únicamente el 2%, pongámoslo así, solamente me va a afectar ese 2%, ¿no? Sino me afecta lo que los demás países y lo que nosotros estamos haciendo para remediar o para afectar en esa cuestión. Así es, pues al fin y al cabo somos parte de un mismo sistema y todo está relacionado y se hacen estos efectos sinérgicos que tanto lo hemos mencionado, que si la suma de sus partes es mayor a que si fueran individuales. Entonces se va haciendo una bola de nieve y esto va generando a su vez todo este cambio climático. Así es, amigo. Aquí tenemos una grafiquita que me pareció muy importante. Ah, perdón, perdón. En la eh, diapositiva anterior, me faltó mencionar que dentro de las principales emisiones, bueno, de las principales causas o actividades
que contribuyen a la generación de estos gases de efecto invernadero son el transporte, que pues sabemos que el transporte funciona con la combustión pues, de gasolina que proviene del petróleo, que es una energía fósil, Así es. y la generación de electricidad también, que también es un tipo de energía, que es justo a lo que nos estamos centrando, al igual que en el transporte y la industria. Ujú. Así es, amigo. Ahora sí regresamos a la grafiquita que les había comentado y tenemos una distribución de los usos de energías desde 1990 hasta 2016 aproximadamente. Si podemos ver, se divide en varias, se divide en petróleo, en biocombustibles, en la energía nuclear, en el gas natural y en el carbón. Ajá. Entonces, podemos ver que la que más predomina se podría decir que es la que dice oil, que es aceites, ¿no? Ok. Entonces, ahí, si se alcanzara a ver, no sé si se alcanza a ver, bueno, es tan pequeña que ni siquiera se alcanza a distinguir bien, que es la línea que está entre biocombustibles y la otra azulita, abajo de la nuclear, Ajá, si se una alcanza, color amarilla. Sí. así es. Esa es la energía relacionada con energías limpias. O sea, tan pequeña es que ni siquiera se alcanza a ver. Así está distribuida las energías que se han estado utilizando últimamente, desde 1990 hasta el 2016. Podemos ver qué tan pequeña es la utilización de esas energías que impactan un poco menos al ambiente comparada con los monstruos que son el carbón, el gas natural o los aceites, ¿no? Sí. Ahora, también tenemos otro problema que se llama el efecto invernadero, que ya lo hemos estado mencionando un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Que estos gases que hemos estado mencionando en la atmósfera crean pues como una capa. Esta capa entran los rayos solares y estos se reflejan. Algunos se absorben mediante las plantas, que lo utilizan para producir su propio alimento, pero estaba leyendo apenas que solamente el 2% de toda la radiación solar que viene a la Tierra es aprovechada por plantas, por algas, por cianobacterias, y toda la demás pues no se aprovecha. Pues imagínate, el 2%. Luego viene y se refleja, no sé, en el mar, que principalmente que ocupa una gran extensión de nuestro planeta, y se refleja toda esa energía y pues debería de salir, ¿no? Porque es un sistema abierto, la Tierra. Sí. Entonces, como se está creando esta capa de gases, esto ya no deja que vuelvan a salir estos rayos de sol, se mantienen aquí adentro, se mantienen dentro de esta capa que se está creando y esto a su vez va aumentando la temperatura del planeta. Y sí, podrían pensar, pues se puede elevar 1 grado, 2 grados, pero para algunas especies, como ya lo hemos mencionado anteriormente, esto puede ser la vida o la muerte, extinciones masivas. Entonces, eso es un punto muy, muy importante que se debe de tratar. Y todo esto está relacionado con con los desechos que se generan mediante la producción de energía, que es principalmente la energía de los transportes, la energía para para la generación de energía eléctrica, y etcétera, ¿no? Así es, amigo. Y pues no solo a las especies, ¿no? Porque a veces somos tan en pensar en nosotros, que bueno, que ya se está viendo uno de los efectos, ¿no? Que ya tenemos lluvias más prolongadas o sequías más prolongadas, entre otros efectos negativos, o que por lo menos a nosotros o algún sector de producción puede afectar, como el alimenticio, ¿no? Como lo veíamos Ujú, en la parte de alimentación sustentable. Y bueno, así retomando es. un poquito la tabla que tú nos presentabas anteriormente, vemos que, Ujú, como nos han enseñado desde la primaria, secundaria, existen dos tipos de energías, bueno, dos tipos, para poder crear energía, existen como dos ujú, ramas, ¿no? Así grandotas, que son sí, la producción de energía por, se me fue la palabra, productos, ¿no? recursos no Recursos, renovables. muchas gracias, recursos no renovables. Y la otra gran Ajá, línea es los recursos renovables, que ujú, como tú bien también lo pusiste en la gráfica, lleva realmente muy poquito tiempo la implementación de este tipo
de De recursos, métodos. de métodos, Ujú. así es. Entonces, no nos meteremos tanto porque creo que tenemos una pequeña noción, simplemente daremos algunos puntos importantes. De las energías no renovables, empecemos con las energías no renovables, que hasta ahorita son las que más auge tienen, desde los 60, como lo veíamos, desde muchísimo antes, pero hasta la actualidad son los recursos que más se están utilizando. Las energías Pues no renovables, desde la revolución industrial, ¿no? así es, Desde allí es donde empezó todo y no ha parado desde entonces. Hasta, perdón que te interrumpa, pero no te preocupes. eh, hemos dado algunos ejemplos que los árboles eran de cierto color y por todo esto de la revolución industrial cambiaron completamente y esto afectó directamente a los organismos. Entonces, desde ese entonces hasta ahora, solamente se ha cambiado un poco en cuanto a las miras hacia las energías renovables. Así es, amigo, así es, y empezó todo con el carbón, de ahí pasamos al petróleo, al gas Ujú, y todos sus derivados. Bueno, las energías no renovables o recursos no renovables son aquellos recursos que cuentan con reservas limitadas. Limitadas, también hacemos referencia hacia la vida humana, que están aproximadamente, pongamos, 70, 80 años. Entonces, para nosotros es limitada, porque cuando yo ya muera, eh, bueno, los recursos puede que se acaben y para que vuelva a haber, eh, va a tardar muchísimos millones de años y se agotan con el uso. En algún momento se acabarán y se verá y serán necesarios millones de años para contar nuevamente con ellos. Que como, bueno, recordemos que los principales recursos no renovables provienen de nuestros antepasados desde hace muchísimos años, como son los dinosaurios, ¿no? ujú. Que de ahí es donde obtenemos Sí, el petróleo, el gas y bueno, los que vamos a mencionar más adelante. No sé si le puedes pasar a la siguiente, amigo. sí, solo un pequeño comentario que vi hace mucho tiempo era que estos juguetitos pues, como dinosaurios que hacen, están hechos de petróleo. Entonces, técnicamente, estos dinosaurios están hechos de dinosaurios. Entonces, era como un chistecillo. Ujú, En 2010, esto lo tomo de la Secretaría de Energía, ujú, y nos dicen que en el 2010 la oferta total de energía primaria en el mundo, ujú, OTP por sus siglas, fue de 12.715 millones de toneladas equivalentes de puro petróleo. O sea, fue lo que requerimos para generar energía primaria, de las cuales el ujú, 13%, que esto sería 1.685.7, provienen ujú, de fuentes renovables. ¿Esto qué quiere decir? ujú, La contribución de ofertas de energía renovable, de energías de petróleo, eh, fuentes de energía, perdón, fue de 32.3 para el petróleo, 27.3 para el carbón, 21.5 para gas natural y 5.7 para energía nuclear. ¿Qué quiere decir? Así se distribuyó las energías. Bueno, para producir energías se utilizó ujú. petróleo, se utilizó carbón, se utilizó gas natural y se utilizó energías nucleares Energía para nuclear. generar toda esta energía que requerimos, pues, las personas para el día a día. Ujú. Sí, son alarmantes estos números, ¿no? Y eso en el 2010, ahorita han crecido, amigo. Sí. Ponemos a los combustibles fósiles como energías no renovables. Los combustibles fósiles se pueden utilizar en forma sólida, en carbón, en forma líquida, del petróleo, como ya lo mencionamos anteriormente, y en el gas natural. Em, los combustibles fósiles son acumulaciones de seres vivos que vivieron hace millones de años Ujú, y que se han fosilizado formando carbono, hidrocarburos, petróleo y gas natural. Y aquí en las imágenes vemos una mina de carbón que, como pueden ver, es inconmensurable, es gigantesca para poder obtener el carbón, que ya estaremos platicando en algún otro podcast sobre las minas, todo el la impacto que minería. tienen, Ujú, ajá, el sector minero. Es impresionante, de verdad, contaminan muchísimo, pero bueno, ese es otro tema. También ujú. tenemos la extracción de petróleo, que como vemos ahí, y puse esa imagen adrede, que es un extractor de petróleo, para los que nos están escuchando en el podcast en Spotify, que no lo pueden ver,
Puse una imagen en la cual está el extractor de petróleo y hay un derrame de petróleo. Hay un derrame de petróleo a su alrededor. Es un charco gigante de petróleo. Esto también lo pongo porque vamos a ver los impactos que también se generan a través de estas energías. Bueno, estas son energías no renovables, pero también lo vamos a ver en las energías renovables. Y por Ujú. último, pongo una fábrica que se encarga de extraer el gas natural del petróleo. Y aquí lo interesante es todo lo que deben de escarbar, realmente es muchísimo, eh, que deben de escarbar para obtener primeramente el gas natural, que se encuentra en la parte de arriba, posteriormente el Ujú. petróleo, y ya después encontramos las rocas, ¿no? Pero es impresionante. Y no como escuché por ahí una vez que dicen que para sacar petróleo solamente hay que hacer un hoyo gigantísimo para abajo y ya, ¿no? O sea que no necesitamos nada más. Ujú. Bueno, esto lo puse a propósito. Pasamos a la siguiente, amigo. Sí, y justamente para complementar esto, hoy vi que una empresa en Rusia contaminó un río con gasolina y hasta habían declarado casi estado de emergencia por esta contaminación. O sea, es algo impresionante que pues en estas fechas por errores humanos, como lo que pasó en Chernobyl, pues puedan generarse desastres de esas magnitudes. Así es, amigo. Y muchas veces, Justamente, ajá, ni siquiera se ven reparados los daños, ¿no? Aquí había una así frase es. muy que sonó mucho que decía que el que, el que contamina paga, ¿no? El Pero que contamina paga. el que aquí en México es muy, muy complicado y lo hemos visto. Pero bueno, y precisamente Sí, lo que todo... Ah, perdón, amigo, dime. y cómo, o sea, sí vas a pagar, pero el daño ya va a quedar allí. Intenta remediarlo un poco, pero ya quedó allí en la naturaleza. Aunque intentes, no sé, quitarlo, biorremediarlo, pero ya no va a ser lo mismo. Así es. Y recordemos también que la biorremediación, bueno, biorremediación que se haga no se hace de la noche a la mañana, tiene que pasar muchísimo Así tiempo es. para poder solventar el problema. ¿Y eso Ujú. qué es lo que pasa? Pues bueno, si es en el ejemplo que tú pusiste de un río, pues las personas requieren del agua para sus necesidades primarias. Y si no lo tienen y con lo que te estoy diciendo que no lo vas a tener de la noche a la mañana, que va a pasar años, pero de verdad años, para que vuelvas a poder obtener ese recurso, ¿te imaginas todo el desastre que causa? Sí. Pero bueno, amigo, eh, siguiendo lo que tú decías, que lo que pasó en Chernobyl, ¿no? Las energías nucleares, que también pongo aquí en Ujú. tela de juicio, lo que escuché hace un poco, no nos queremos meter en temas que no, pero escuché que la energía nuclear era renovable y limpia, cosa que no es cierto. Pero bueno, no diremos, no nos metamos más en esos problemas. Dice que el núcleo atómico, bueno, solamente como una explicación general, nos dice que el núcleo atómico de los elementos pesados como el uranio, que son uno de los principales elementos que se ocupa para generar energía en una planta nuclear, y se libera Ujú. energía radiante y cinética. Las centrales termonucleares aprovechan esta energía para producir electricidad mediante turbinas de vapor de agua. Se obtiene rompiendo, eh, Entre comillas. así es, entre comillas, precisamente por la fisión, átomos de minerales radioactivos que reaccionan en cadena que se producen en el interior de los reactores nucleares. Una consecuencia de las actividades de producción de este tipo de energías son los residuos nucleares. Esto pasando al impacto que generan principalmente, que pueden tardar miles de años en desaparecer porque tardan ese tiempo en perder su radioactividad. Recordemos que para generar energía eléctrica prácticamente debes de generar presión en una turbina gigantísima para que ésta se mueva y prácticamente con el movimiento se genera la energía eléctrica. Esto a grandes rasgos. No nos vamos a meter porque no Ujú. somos especialistas en eso, pero en general es una turbina gigante, pero de verdad gigante, en la cual tú le inyectas presión a través, casi siempre es por agua, bueno, vapor de agua, le inyectas este vapor y lo que hace es que con la fuerza del vapor que tú le imprimes, se mueven estas turbinas. ¿Qué es lo que hacen las energías nucleares? Con la irradiación que genera, porque genera mucho calor, energía generada, bueno, transmitida en calor por estos componentes radioactivos,
generan mucho calor, ponen agua a que se evapore y ese vapor es el que se le inyecta a la turbina para que se mueva y genere electricidad. Prácticamente en todos es el mecanismo que casi todas ocupan. Ya lo estaremos explicando más adelante, pero es más o menos así para que la gente que no sabe más o menos cómo es, así es. Debes de mover algo gigante o debes de mover una turbina para que se genere electricidad. Eso es lo que se genera en las energías nucleares. Los impactos, amigo, que por ahí también escuchaba. No, es que las energías nucleares son de las más limpias. Incorrecto. Todas estas industrias generan residuos, generan contaminantes. ¿Que sabes qué es lo que se hace con muchos de ellos para poder desecharlos cuando ya no generan la suficiente energía? Enterrarlos a Ujú, miles a muchísimos metros bajo la tierra y esperar a que dejen de generar radioactividad, porque esto ujú. es dañino para las personas. Y bueno, Sí, dime ajá, tú. ¿perdón? No digo, dime tú, o sea, ¿por qué nos quieren decir que es renovable y que es limpia cuando no es así? Pero bueno, perdón, amigo, te interrumpí. Justo iba a mencionar que no recordaba cómo era el nombre, pero justamente del desastre que pasó en Chernobyl, había que contener toda esa radioactividad que se generó allí por parte de este reactor nuclear. Creo que fue el reactor 4, no recuerdo bien. Y se creó una obra arquitectónica así muy, muy, muy grande que se llama sarcófago o el arca de Noé. El arca. Y precisamente está destinada a que esta construcción va a contener a un cierto tiempo que no salga más radiación, pero únicamente es por 100 años. Entonces ya después no tienen un plan. Entonces, no sé qué habrá que hacer, tal vez construir alguna otra arca encima, porque como tú lo mencionas, tardan muchísimo tiempo en desactivarse pues su toxicidad, ¿no? Para las poblaciones humanas y animales y vegetales. Entonces sí es muy, muy, muy peligroso esta energía. Escuchaba en algún reportaje, amigo, que estaban hablando con un especialista y decían que ya había tecnologías, precisamente como las que tú mencionas, ¿no? Que podían contener esta irradiación, que contenía este tipo de materiales. Que ya se contaba y que seguía avanzando la tecnología para este tipo de cosas, pero por lo menos aquí en México sabemos que no tenemos como las instalaciones más adecuadas, no tenemos la tecnología más adecuada y esto pues a la larga generaría un problema, un problema mayor más que un beneficio. Sí, sí, claro. Y bueno, amigos, Y, ajá, perdóname, adelante, amigo. no, 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 adelante. Digo que en general estas son las energías, las dos fuentes por las que se generan energía eléctrica de la rama de los no renovables, de los recursos no renovables, ¿no? Y que se genera más un problema que un beneficio por usar este tipo de, perdón, de elementos. Bueno, Ujú, pasamos ahora a las energías renovables, que son, y nosotros sí lo ponemos entre comillas, energías limpias. ujú, ujú, Y bueno, ponemos energías renovables. Las energías renovables o no convencionales es aquella que proviene de una fuente que no se agota. En, perdón, en oposición a los combustibles como carbón, petróleo y gas, que ya lo mencionábamos, que tienen una reserva limitada. Las energías ujú. renovables son aquellas que se generan y que se regeneran y son tan abundantes, perdón, que perdurarán cientos o miles de años, por lo tanto se consideran inagotables. Esto a escala humana, a escala, pues sí, cada generación, nosotros vamos a pasar a la siguiente generación y va a seguir el sol. La siguiente generación va a seguir el sol, va a seguir el viento, va a seguir, etcétera. ¿No? A eso se refiere. Por lo tanto, se consideran inagotables de libre disposición y se distribuyen en amplias zonas de impactos ambientales poco significativos. Igual ahí los ponemos entre comillas porque el impacto realmente es grande a lo que nosotros nos atañe, que es el impacto al medio ambiente, pero lastimosamente, amigo,
los ponen en un como impactos secundarios, cuando no debería ser, Ujú. cuando no debería ser así. Pero bueno, esta segunda definición nos la da la Dirección General de Energías y Actividades Extractivas de la De Semarnat. la Semarnat. Ujú. Así es. ¿Cómo ves, amigo? ¿Sí crees que es una definición que puede englobar todo lo que podría ser las energías renovables? Eh, pues sí, o sea, sí podría entrar, pero menciona que son impactos poco significativos, pero eso es lo que me causa un poquito de ruido porque, por ejemplo, digamos, los autos que ahora ya no utilizan gasolina y eso, Combustible, sí. pero, ajá, pero necesitan baterías de otro tipo de las cuales se recargan, ¿no? Entonces, por lo regularmente están hechas que igual que nuestros celulares, que son de litio. Y Así ahora, es. como vimos en una de las imágenes, las minas de carbón son enormes. Ahora imagina también las minas de litio. Entonces, esto es lo que me causa un poquito de ruido. Y sí, toda la gente tiene la idea de, no, sí, los autos eléctricos y bla, 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 pero no se dan cuenta de todo lo que hay detrás para construir estos autos, ¿no? Que igual, y muchos autores que estuvimos revisando lo mencionan que sí generan un impacto, pero no es igual. Esta es como la definición de energías renovables, ¿no? Que sí generan un impacto, pero no igual al que sería con la utilización de los combustibles fósiles, que ya es el problema que tenemos. Entonces, por únicamente esta razón es que me causa un poquito de ruido. Claro, amigo, pues también era importante decir que la contaminación por litio híjole, es grandísima. Es muy grande la contaminación por litio, que por ejemplo, que es precisamente que tenemos que separar las pilas, ¿no? Porque generan Así estas es. sustancias que si se van al subsuelo contaminan litros y litros de agua, ¿no? Por decir uno, porque Ujú. también contaminan suelo, etcétera. Sí, Pero sí, tampoco hay que satanizar las energías limpias porque es una lucha que estamos haciendo para cambiar un problema que está 10 veces más, creo yo, sí, así es. al problema que podríamos generar con este tipo de energías. Tampoco es decir todo está mal, porque no es así, ¿no? Sino también Sí, que abramos el panorama de las cosas, que no siempre nos digan, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, o esto es malo, esto es malo, esto no, ¿no? Sino es abrir el panorama para que cada uno genere su criterio y pueda decir si realmente está bien, pero, o realmente está mal, pero, ¿no? O sea, yo lo pongo de esa así manera. es. Sí, sí, claro. Y bueno, amigo, Y bueno, perdón, adelante. ajá, un claro ejemplo que podría yo en experiencia propia mencionar es ya con uno de los puntos de estas energías renovables, que es la energía solar. Y bueno, se divide en dos, principalmente la energía solar, que es la energía fotovoltaica, que es para producir, ahorita lo explicamos mejor, que es para producir electricidad, y la energía solar fototérmica, que es como la definición termos, es temperatura, y es para generar cierto calor a través del sol, ¿no? Entonces, como experiencia personal, en mi casa utilizamos un calentador de agua solar y ya no, pues ya no esperamos a que pase, bueno, esa es una ventaja, ¿no? Que ya no debes de esperar a que pase el señor del gas, ya no necesitas comprar este gas. Sí, al inicio es una inversión pues un poquito más, bueno, es más fuerte, pero a la larga se va pagando sola, se podría decir. Y pues es una buena opción en mi caso personal. Bueno, nos ha funcionado muy bien a mí y a mi familia y estamos reduciendo el impacto de, por ejemplo, de la extracción del gas, del camión, del traslado desde donde se saca el gas hasta acá, de la contaminación que genera el camión para traer el gas hasta nuestro hogar. Entonces, en experiencia personal podríamos decir que sí, que hay que buscar alternativas para
esta obtención de energía de la forma tradicional. Así es, amigo. Y pues yo creo que ahorita también una de las cosas por las cuales está cara es porque muchas personas no lo implementan. Yo creo que es como todo, entre más personas lo quieran, va a bajar un poco el costo y como tú dices, muchos yo he escuchado que lo ven como un gasto, cuando tú bien lo dijiste es una inversión, porque sí puede ser al principio un costo caro que no todos podríamos estar en nuestro presupuesto, pero que a la larga lo vas a ver en tu recibo de gas, ¿no? Y también importante decirlo, también ayudas poniendo tu granito de arena en Ujú. consumir menos gas, eh, contaminar menos en el transporte, como tú bien lo dijiste, etcétera. Ahora, en la energía, dentro de la energía solar está la fotovoltaica, que es se capta de la luz y el calor y se emite, bueno, emitido por el sol. En México la Sí, capacidad total instalada de fotovoltaicas instalaciones. Ujú. de instalaciones fotovoltaicas es de 18.5 megawatts, que generan en promedio 8.794.4 megawatts por hora, esto al año. Y se ubica principalmente en comunidades rurales. Eso es uno de los puntos negativos que se tiene. Rurales aislados de la red eléctrica nacional, que también ese es otro problema, porque se está poniendo apartado, o sea, algo bueno es que no está afectando, entre comillas, que sí está afectando, pero nos manejan que no, apartado de selvas, o sea, de lugares conservados, y nos dicen que en lugares perturbados, con poca vegetación es donde se está poniendo. ¿Y esto qué es lo que genera? Que como está apartado, imaginemos que aquí está en un punto A, está esta red de celdas solares. Y hasta el punto B, kilómetros muy lejanos, está la central. Entonces lo que haces es generar aquí, transportar por una red de luz, que eso también genera impacto, y llegar hasta la energía para ser distribuida a las ciudades. Entonces, eso es un problema, un beneficio y un problema. Entonces, eso es una de las cosas que hay que, ¿cómo se dice? Pues que hay que platicar y que hay que resolver. Pasamos a la siguiente, amigo. También aquí me gustaría comentar que hemos visto muchas veces, de incluso en ciudades donde hay muchos edificios, que los pajaritos, las aves, confunden pues un vidrio con la continuación del camino. Entonces esto hace que pues se estrellen y mueran. Así es. Entonces estos paneles solares podrían actuar de una manera parecida pues al reflejar, incluso hacer que los pajaritos piensen que es alguna otra cosa o que es continuación del camino y pues pueden estar muriendo allí al estrellarse. Entonces este también es un impacto que se debería de tomar en cuenta. Así es, amigo. Y de hecho, lo platicaremos un poquito más adelante, un poquito más a fondo. Ujú. Este, pero sí, tienes razón. Ese es uno de los principales impactos que lastimosamente es como lo decíamos, amigo, está considerado como un impacto secundario. Pero bueno, Así es, sí. energías eólicas. Energías eólicas se producen mediante aerogeneradores y turbinas de viento. Las zonas Ujú. con alto potencial eólico son el Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, La Rumorosa en Baja California y algunas más en Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y la península de Yucatán. Bueno, que no les dije al principio, pero yo aquí atrás y yo me encuentro en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, que es uno de los principales lugares eh, donde hay mucho viento y donde se puede generar esto. Lo que les decíamos hace un ratito, prácticamente tienen esta función. Si tú mueves de manera constante un generador, en este caso un ventilador, generas electricidad. Y tú moviendo esto, bueno, tú moviendo el generador, generas electricidad. Y más o menos, este es un excelente ejemplo para decir cómo es que se genera la electricidad. Igual, bueno, más adelante no me adelanto, pero en las siguientes diapositivas vamos a ver los impactos que se generan. Que de hecho, una de ellas está aquí en la foto. Que aquí podemos ver kilómetros y kilómetros de generadores, de aerogeneradores, y Ujú. la perturbación a la vegetación, entre otras muchas. Que por ahí hay, tú,
me estabas diciendo que viste un documental, ¿no, amigo? Que está muy interesante, que creo que sería bueno que alguien que tuviera la oportunidad lo viera. Así es. Sí, bueno, no sé si mencionarlo de una vez o lo mencionamos de los impactos, pero generalmente es el impacto que tiene en las comunidades la instalación de estos aerogeneradores. Y pues es principalmente eso, ¿no? Que pues llegan las empresas a base de algunas mentirillas, les dicen a las personas que no va a haber ningún problema, Mentirotas. pero pues les quitan sus tierras, o más bien les compran baratas sus tierras, o se las alquilan por un bajo precio, no les dicen que estos van a estar generando constantemente ruido, que va a haber pérdida de algunas especies de biodiversidad, pero eso ahorita lo vamos a mencionar. Lo que quería mencionar aquí también es que eh, en Oaxaca es un punto muy importante para la generación de este tipo de energía, porque al ser el istmo es considerada la parte más pequeña o más angosta del continente. Así es. Entonces, lo que pasa allí es que los vientos que vienen del lado del Atlántico, al ser la parte más pequeña, pasan hacia el Pacífico y se crea como una corriente de viento entre estos dos océanos. Entonces, es un punto estratégico allí para colocar estos aerogeneradores. Y me ha tocado, yo alguna vez pasé por allí y me tocó ver y escuchar historias de personas que comentaban que los trailers se volteaban por tanto viento que hacía allí. Entonces, es un punto pues muy aprovechable para este tipo de energía Así y es, que, gener y que generarían mucha energía eléctrica. así es, amigo. Y precisamente ocupando este ejemplo que el Istmo es la parte más pequeña, México va ancho, ancho, se va encogiendo y cruza, se le llama, bueno, se le llama que es como un cono, ¿no? La parte más Ajá, pequeña de un cono. También eso para la biodiversidad es muy importante porque es el estrecho por donde pasan para, por ejemplo, las aves migratorias, ¿no? Que muchas así veces es, vienen escapando del frío, de que está en el norte del continente y quieren ir hacia unas partes más cálidas, que es el centro o el sur del continente. Y la única manera de pasar es por ahí, pero pues resulta que pues ahora hay muchos ventiladores y bueno, ese es otro de los impactos que platicaremos más adelante. así es, La siguiente es energía geotérmica. Esta casi, geotérmica. yo sinceramente la desconocía, pero se me hace muy interesante, claro, con sus respectivas restricciones. La energía geotérmica la produce el calor de la Tierra, que, que expulsa, por ejemplo, en aguas termales o geysers. En México hay Ah, 4 centrales. Cerro Prieto en Baja California, Tres Vírgenes en Baja California Sur, Los Azufres en Michoacán y eh, húmeros, Húmeros en Puebla. También había así es, escuchado que la energía geotérmica no solo se puede sacar de estos cuerpos de agua que generan, es lo mismo, generas, tomas el vapor, lo inyectas en las turbinas y ya, eso creo que quedó clarísimo. Pero, ujú, pero, también lo que no nos dicen es que contamina en el aspecto de que esas aguas a veces llevan metales pesados como azufre y estos, azufre, si no están bien controlados, pueden contaminar. Eso es lo que no nos dicen, pero nos dicen, y yo he escuchado más cosas buenas de la geotérmica que cosas malas. Y esa es una de las cosas malas que tiene la geotérmica. Igual lo mismo, no es satanizarlo, pero también hay que escuchar las cosas malas, no solo las buenas. Y también había escuchado que la geotermia se puede sacar de los volcanes y nosotros siendo un país, pues que cuenta con algunos volcanes activos, también se podría explotar muchísimo. Claro, si se explota de manera correcta, el impacto reduciría muchísimo. Pero aquí en México yo he escuchado, bueno, he escuchado y he visto reportajes en los cuales la geotermia no se está utilizando adecuadamente y es por eso que se está generando muchos impactos, bueno, más impactos de los que se esperaría. Entonces, así es. yo no Ujú. conocía a este amigo, no sé si tú la conocías, y también a los que nos están escuchando o viendo, les hago la misma pregunta. ¿Ustedes conocían la geotermia? La verdad, muy así por encima, o sea, sabía que existía, pero no sabía en qué consistía.
Entonces, ahora que lo estuve buscando, sí, sí, pues suena que puede ser muy aprovechable, ¿no? Porque pues estás aprovechando que todo el tiempo está saliendo agua caliente, caliente, caliente de allí y tú la puedes utilizar porque el calor es un tipo de energía, ¿no? Entonces lo puedes utilizar para, ya sea para comprimir, va generando cierta presión y puede ir generando, realizar un movimiento, no sé, se me ocurre de algún pistón o algo así, para Sí. generar energía. Así es, amigo. De verdad es muy, muy importante y creo yo que se podría explotar más, adecuadamente se podría explotar más, Sí, de manera correcta, pero no se está haciendo aquí en México. Y bueno, ahorita con el problema que tenemos en el país de que le quieren dar más fuerza a las energías de combustibles fósiles, ahí hay un problema. Pero bueno, seguimos con las energías limpias, las energías de la biomasa. ujú, Se origina en la materia biológicamente renovable, como la madera, la celulosa, que la podemos encontrar en algunas hojas, ujú, la hojarasca, lo podemos encontrar en la paja, por poner algo en pastos secos, ahí podemos encontrar celulosa, papel, ujú, cartón, etcétera. Y el carbón vegetal. El así carbón es. vegetal, pues bueno, cuando quemas alguna planta se genera carbón vegetal. Se puede obtener del estado líquido de esa materia. Perdón por la fermentación de azúcares o gaseoso mediante la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Amigo, ¿tú Así conocías es. este tipo de energía? Sí, sí, esta sí, sí, sí la había escuchado. Por ejemplo, hemos visto en algunas noticias que llegan a decir, científicos de tal inventaron un biocombustible que pues puede ser utilizado en los autos y digamos que es a base de girasol o algo así, ¿no? Entonces, este es un tipo de biocombustible que no proviene pues, del petróleo y de la gasolina. Y el otro que sí lo tengo muy claro es la utilización de estos biodigestores, que como, bueno, a los que nos están viendo, escuchando en Spotify, tenemos la imagen de un hoyito en donde se ponen este, los desechos de, ya sea de ganado o incluso, incluso humano. Entonces, esto al descomponerse va generando un gas, que por lo regular es metano, y este metano puede ser utilizado en las casas como gas para cocinar. Entonces, este sí lo tenía muy presente y pues creo que podría ser una opción viable, ¿no? Lo único malo y parte de los impactos que tiene es que genera mucho metano precisamente, ¿no? Que eso también provoca parte del efecto invernadero y algunos otros impactos. Pero realmente creo que es muy poco. Y bueno, yo les puedo comentar de manera así, a manera de ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo mi lombricomposta, ¿no? Y hago composta también. Ujú, Les ujú, invito a los que realmente no tengan como ese temor, esa miedo, esa fobia, a que composten su materia orgánica. La composta, o sea, pues sí, la materia orgánica, ponerla en una maceta con tierra y esta se va a empezar a degradar. De verdad, metan la mano y va a estar caliente, porque caliente. la misma materia va a estar, sigue haciendo su trabajo y recuerden que el trabajo se convierte en energía. Entonces, esa es la razón, a grosso modo, de decir por qué está caliente la materia. Y también es lo que pasa ahí, ¿no? O bueno, eso sería cuestión igual de leer un poquito más, pero es, creo, lo que pasa allá adentro, ¿no? Se calienta, sale el gas y es el gas que podemos ocupar en la cocina. Así es, incluso los, ¿cómo se llaman estos? Donde tiras la basura. Mm, Bueno, donde a gran escala se deposita la basura, los los basureros, tiraderos, ajá, tiraderos, ajá. ajá, en algunas veces los llegan a enterrar, o sea, ya que se llenó a cierto nivel, los entierran y deben de poner respiradores. Estos Así es. respiradores es para que esté continuamente saliendo el gas producido por la descomposición de la materia y no vaya a haber un momento en que se realice como una olla de presión y llegue a explotar. Entonces, es más o menos cómo funciona esto de los biodigestores.
Que fíjate, igual nada más ponerlo como ejemplo y algo pues chistorete como se cuenta, pero peligroso como se hizo. Ahí Ujú. por la facultad, amigo, nos contó, bueno, nos contaba un profesor de la facultad que había un parque ahí cercano de la universidad, en la cual estaba recién hecho, pero anteriormente de que fuera un parque era un tiradero de basura. ¿Y Ajá, qué es lo que pasó? Lo construyeron y como tú dices, ahí no hubo estos respiradores. ¿Y qué fue lo que pasó? Se empezó a acumular el gas, el gas, el gas, el gas. Y de repente dice, iban personas así corriendo porque era un parque pues, en el cual tú podías hacer deporte, ¿no? Y iban ajá. corriendo, iban pasando y de repente, ¡pum!, les explota porque no había, ajá, porque no había estos respiraderos Esos y el gas, respiradores. y el Ajá, gas que genera la basura se iba acumulando, acumulando, ¡pum!, de repente explotaba. Digo, suena ajá. gracioso, pero imagínate, tú vas pasando y de repente te explota ahí al lado y pues ¿qué onda, no? No, pues sí, te puede incluso, pues, matar, ¿no? Perdón, amigo, me silencié, discúlpame. Sí, pues Ujú, se sí, no puede, te pues si no llega hasta la tragedia mayor, pues sí, algo muy fuerte. Pero bueno, amigos, sí. seguimos con las energías hidráulicas. Esto nos menciona la literatura, bueno, varios artículos, que la generación de energía a través de hidráulicas, microhidráulicas, es la mejor opción, en el cual Ujú. se generan de 10 megawatts de corriente de agua poco caudalosa. O sea, no necesitamos los grandes ríos para generar, sino de pequeñas, de poquito en poquito, podemos generar una gran cantidad, ¿no? Y el chiste es Sí, como generar electricidad para la localidad. Esto creo que podría generar menos impactos, entre comillas, y así es como lo ve la literatura. O de sitios donde no es posible la construcción de grandes instalaciones, lo que les mencionaba, ¿no? Con pequeñas presas. México cuenta con 22 centrales privadas y 31 centrales públicas de pública. Ujú, micro hidroeléctricas, microhidráulicas, ujú. en el cual pues es generación a través de agua, que es lo que hace la fuerza del agua, como ya lo veíamos en el impacto de las presas, se acumula agua y la presión del agua de que va bajando mueve unas turbinas, bueno, pasa por unas turbinas en las cuales van moviendo y es prácticamente lo mismo, genera electricidad a través del movimiento. Sí, bueno, yo digo que sí es una buena alternativa porque construir presas, ya vimos en un capítulo anterior todo el problema que genera ambientalmente, ¿no? Ambiental y social. Entonces, creo que podrían ser una buena opción, pero también está, como lo mencionas, que debe de quedarse esta energía en las comunidades que están cerca de estas hidroeléctricas, microhidráulicas, pero pues sabemos que en muchas ocasiones no es así y ahora el traslado de esta energía desde esta central hacia donde vaya a parar, pues también genera el impacto de que debe de ir pues dirigida, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso se pueden, por ejemplo, un gasoducto es una, una obra enorme que Así va es. atravesando y atravesando diferentes ecosistemas y puede ser el caso de estas microhidráulicas también, ¿no? Así es, amigo, así es. Y también lo que comentaba en los paneles solares, que casi siempre están aislados, entonces el transportar, ya los generaste ahí en los parques solares, pues bueno, ahora, ¿qué es falta? Pues trasladarlo, y el trasladarlo genera más impacto, ¿no? Porque tienes que Así poner es, líneas de transmisión, entre otras cosas. Y también importante así es. decirlo, amigo, las hidroeléctricas, y eso lo vamos a ver en la última, si no me equivoco, ya si no la imagen me corregirá, las hidroeléctricas son las que menos impacto tienen al medio ambiente. Y ya lo veremos por qué. El último, Ujú, y el creo yo menos común, por lo menos aquí en México, son las energías así de es. los océanos. Creo que no Ujú, tenemos ninguna hasta ahorita, o por lo menos yo no tuve registro. Si alguien que nos está viendo, escuchando, sabe el dato, que aquí en México creo no hay, pero si tienen el dato, que nos lo compartan, porque sería muy importante e interesante. Se obtiene del sí, oleaje del mar, la marea ujú, alta y baja, y la diferencia de temperatura de las aguas marinas. Esto es igual a través del oleaje, a través del movimiento del agua, generándose el movimiento de las turbinas, y esto genera electricidad.
Si no me equivoco, creo que Japón es Japón. Sí, Japón creo que tiene la energía a través de los océanos. Bueno, la generación de energía Es por líder. océanos más grande del Ujú, mundo. Y aquí en México creo que no hay. así es. Y bueno, como podemos ver, pues el oleaje y el movimiento del mar, pues es un recurso que pues siempre va a estar allí, a menos de que pasara algo catastrófico que cambiara todo este curso. Entonces, por eso se considera una energía renovable. Y como hemos visto en todos los casos, desde la energía solar, que pues el sol está allí y no, a menos igual de que pasara alguna cosa catastrófica, pues va a estar allí y se puede estar aprovechando. De la misma manera el viento, de la misma manera la energía que proviene de la tierra, que siempre va a estar saliendo constantemente a través de, pues por la producción de la energía del núcleo, la energía de la biomasa que todo el tiempo se está descomponiendo, todo el tiempo hay en nuestros ecosistemas, todo el tiempo que hay materia y esta se recicla, bueno, esta a través de los descomponedores se utiliza otra vez, entonces constantemente es renovable. La energía hidráulica, que es el movimiento del agua, de igual manera, a menos de que pasara algo de manera pues muy catastrófica, va a seguir corriendo en los ríos y precisamente regresamos a lo de los océanos, o sea, todas convergen en que deberían de pasar eventos catastróficos para que ya no se pudieran seguir aprovechando. Y este es precisamente el punto de las energías renovables. Así es, amigo. Y por lo que comentábamos, ay, perdón, hace un momento de que creo que no hay en México, pues Ujú. no encontré impactos de estos, pero si los ponemos a México, o sea, tan solo por ver el impacto a toda la fauna y flora que se encuentra en nuestros mares, corales, este, se me ocurre las tortugas perdón, que México vienen las tortugas al sobar, pues bueno, sería ahí como importante. Amigo, Sí. Ujú. las metas. Las metas que tiene México, pero que ahora están en incertidumbre, porque, pues bueno, hay un cambio muy fuerte en el pensar Las decisiones. ajá, en las decisiones que se están tomando ahora. De Ujú. acuerdo con las propuestas que se tenían, eh, México debería de incrementar al 35% la participación de tecnologías limpias o de energías renovables en la generación de electricidad para el 2026. Ahorita, si no me equivoco, en el último cálculo se hizo, México estaba entre el 14 y el 16% de, de generación eléctrica a través de energías renovables. Para el Ujú. 2026 se espera que la cantidad adicional instalada para energías renovables y grandes hidroeléctricas sea de 18.505 watts, 20.500, Megawatts. perdón, megawatts, 20.545 y 22.000. Bueno, estos son los escenarios. Los Ujú. escenarios que si es un escenario bajo, pues bueno, 18.000, si es un escenario medio, es 20, y si es un escenario Alto. arriba, alto, sería de 22.000. Así es. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que se tendrían que haber instalado más, o se tendría que instalar más, ¿cómo? Fuentes de energía renovable, ¿no? Exactamente, más fuentes de energía renovable para alcanzar esta cifra. Si no me equivoco, en el 2050 tenemos que andar por el 50%, pero veo difícil que para el 2026 logremos esto porque, bueno, las decisiones, como bien lo mencionaste, no andan por ahí, no llevan ese rumbo. Y Así es. en la gráfica que se ve a un lado, para los que nos están escuchando, pues bueno, es una gráfica que viene del 2011 al 2025, bueno, 2026, que es lo que se pronostica, lo que se prospecta para esos años, y de 1.000 megawatts a 9.000 megawatts, que es lo que deberíamos de estar generando, bueno, más de lo que ya estamos generando. Ahora, lo que podemos ver es que está en azul, si no me equivoco, amigo, si no, corrígeme, a ver si tú lo puedes ver, las hidroeléctricas
Está, hidroeléctricas. Ujú, ya le moví, disculpen, le moví aquí. Las hidroeléctricas y las eólicas son las que más fuerza tienen, o ujú, más, así es. más Proyección, ¿no? proyección tienen hacia el 2025, gracias amigo, que todas las Ujú, demás, la eólica y la hidráulica. Pero sí. pues ahorita ya es incierto, amigo. Ya es incierto porque estamos en el 20 y pues bueno, ahorita con las decisiones es difícil que con únicamente 6 proyectos que se estaban prospectando para este año, se iba a incrementar a 19%, 17% y bueno, nos íbamos a acercar más hacia la meta del 2026. Y bueno, ya no tocamos ese tema, pero solamente queríamos dar un prospecto y la meta que se tiene, porque ya México ya se comprometió, eso es importante decirlo, México ya se comprometió a que para el 2026 estaría generando el 35% de energía eléctrica a través de fuentes renovables. Me causa un poquito de ruido que la energía solar sea tan pequeña, porque pues México es uno, o sea, es su fuerte la energía solar. Y que en esta gráfica sea tan pequeña, no, que ni siquiera se alcanza a distinguir, eso me causa un poquito de ruido, no sé, no sabría decir a qué es lo que Ah, se atribuye eso. si quieren leer un poquito más, estos son datos de CFE publicados en el 2012, Ujú, pero vienen de datos que se crearon desde el 2010. O sea, los procesaron y en el 2012 salió esta tabla. Les puedo pasar, si alguien tiene la duda, les puedo pasar el link que se tomó, pero ese es lo que nos dice CFE en el 2012. ujú, ok. Pasamos a la siguiente, amigo, y los impactos ambientales en energías. La verdad, bueno, vamos a leerlo. Es importante, se me hizo importante. ¿O lo quieres leer tú, amigo? No, 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 adelante. Bueno, dice impactos ambientales, ya pasamos a los impactos. Resulta de amplia importancia considerar que en los proyectos de inversión para la generación de electricidad basados en fuentes renovables de energía, PRE por sus siglas, aquí ya no alcanzo a ver, listo. Un Un factor factor clave. clave en la densidad de uso de suelo. Un factor clave es la densidad de uso de suelo, ya que por lo general se requiere de más área superficial de instalación para generar una unidad de energía. Aquí, bueno, Ujú, aquí hay un espacio que se comió, que proyectos basados en tecnologías convencionales de generación de ciclo combinado, como el gas o las carboeléctricas. Además, también hay que reconocer que el uso masivo del FRE, que son las fuentes de energía renovable, implica ocupar más áreas geográficas determinadas, dado que el ujú, recurso renovable es específico de una región. Y en ujú. algunas ocasiones, el área El geográfica área geográfica. ha estado Ujú, ocupado a lo largo del tiempo por comunidades originarias, y que esto lo que hablamos es uno de los impactos impacto. sociales que se generan, originarias o Ujú, pertenecientes a reservas naturales, que estos son los impactos naturales, con el ujú, impacto social y medio ambiente que esto implica. ¿Qué es lo que dice a grandes rasgos? Que el impacto que generan las energías renovables, uno de los impactos más fuertes es que necesita una amplia superficie para poder generar energía, pues una energía grande, por así decirlo, cantidad de energía grande. Al ujú. contrario de las energías como, bueno, producidas por el gas, el carbón, el petróleo, que requieren que en una Así es. central más pequeña puedes generar más energía. Ujú, Claro, que si lo ves de esa manera, pues tú dices, pues hay que poner gas y carbón, pongo plantas de esto y generar energía. Ese no es el chiste, porque esas son las que más contaminan, como lo hemos venido diciendo. Ese es así es. Y la desventaja grande que tienen las energías renovables, pues es que requieren mayor extensión para poder generar energía que se pueda comparar un poquito con la de gas combinado y carboeléctricas, como tú lo dices. ¿O tú qué opinas, amigo? Yo creo que este parrafito dice muchísimas cosas muy importantes que creo yo todos tendríamos que tomar en cuenta. Sí, además, pues no están disponibles todas las condiciones para todas las ubicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si quieres poner un, un lote de paneles solares, o sea, que
para producir energía, pues solamente lo puedes poner en algunos sitios, no lo vas a poner, por ejemplo, en un bosque mesófilo. Mesófilo quiere decir nuboso, porque pues allí no va a captar la suficiente energía solar para producir la energía eléctrica. Así Entonces, es. este es un punto difícil que deben de ser en ciertas regiones. Y, por ejemplo, si quisiéramos llevar la energía producida por energías limpias, por estos paneles solares, a un lugar, por ejemplo, al sur, en donde no es tan soleado, pues esto también conlleva un impacto. Entonces, y sí, se necesitan grandes extensiones también. Por ejemplo, si quieres producir lo equivalente de una energía, de una planta que funciona con carbón o con petróleo, pues necesitas abarcar muchísimo, muchísimo espacio y este debe estar despejado de vegetación, debe de cumplir ciertas características que también generan un impacto al ambiente. Así es, amigo. Y como tú ya lo decías, y para los que nos están escuchando, viendo, eh, creo que no, en esta vez sí se me pasó, pero ya hay un mapa de la República Mexicana en la cual te dice qué energía renovable es más eficaz ahí. Por Ujú, ejemplo, en el sí, norte, hacia grandes rasgos, en el norte, lo que más se puede dar es la energía a través del sol, energía solar. sí. En la parte del istmo, los ventiladores. Ujú. Y en la parte central, en la parte de la faja volcánica, que como bien lo dice, son, pues bueno, volcanes, podríamos La generar energía, geotérmica, la energía geotérmica. Ya hay un así mapa, y es. ya lo pueden consultar, es de libre acceso. Si le ponen en Google mapa de energía, mapa de México de energías renovables, les va a aparecer, segurísimo les va a aparecer. Híjole, aquí se ve cortado. Bueno, pero bueno, lo mencionaremos bien. Ujú, Este, pasando rapidísimo a los impactos para que no se alargue más esta plática, ya algunos ya los mencionábamos, la energía solar, y también a modo de ejercicio nos gustaría que ustedes nos comentaran cuáles los impactos que ustedes consideran que se nos pasó, porque precisamente se nos pasaron algunos. La energía solar, los principales impactos que causan el medio ambiente son el impacto al paisaje. ¿Por qué? Pues bueno, porque de verdad es un tapete gigante, por así decirlo, de paneles solares, porque requieren muchos paneles, muchísimos paneles para poder captar la energía solar y generar una cantidad considerable de energía, bueno, transformarla en energía eléctrica. El segundo es la pérdida de así la es. vegetación y por ende pérdida del hábitat para fauna. Aquí Ujú, hay un problema muy grande que es la colisión de aves, y esto lo puse principalmente porque lo que hacen es, le llaman el efecto espejo. Cuando hay ujú, grandes cantidades de paneles solares, reflejan la luz. ¿A qué se asemeja? Pues al agua. Entonces muchas de las aves colisionan, por eso le puse colisiones de aves, porque las aves piensan que es agua. Entonces bajan y pues resulta que no es agua, resulta que es un espejo que simplemente parece agua y van y colisionan. Ya hay estudios que mencionan esta parte. Y así es. realmente es impactante, ¿eh? Realmente es grandísimo el impacto que se genera eh, por esos paneles solares y generación de ruido, ya que De eh, residuos. de residuos, perdón, de residuos. Porque, al Ujú, igual que la eólica, que lo vamos a ver más adelante, los paneles solares pues no se pueden reutilizar todas sus partes. ¿Y qué es lo que hacen? La mayoría los entierran, porque no hay otra cosa que hacer con ellos. Ya no sirven. No todas sus partes, pero sí algunas. No hay nada más que hacer. Solo tienen una vida útil, pues la primera vez que están sirviendo, ya después, pum, ya no hay. Eh, la ah, pérdida del hábitat, ya nada más quería ajá, terminar esta parte con la pérdida del hábitat, porque realmente, como tú lo mencionas, amigo, no puede haber nada que se interponga entre el sol y ellos. No puede haber absolutamente nada. Porque si no, bueno, ahí pasa una serie de cosas que no captan la misma cantidad de luz solar, no la transforman en electricidad. Y bueno, eso también le quita pues sus hogares, sus madrigueras a varias faunas. así es. Y una desventaja que podría ser también mencionada es que pues no todo el tiempo está el clima o las Ah, condiciones claro. climáticas necesarias
para que funcionen. O sea, puede haber días que esté nublado y regresando al ejemplo del calentador solar que tenemos en casa, hay veces en que en los días nublados no calienta como debería o como calienta en un día soleado. Entonces, pues hay veces que no hay agua suficiente caliente, por ejemplo, para que se bañe una familia de 4 personas. Entonces, también esta es una desventaja de estas energías que dependen del sol. Así es Entonces, es un punto a tomar en cuenta. que de hecho en general todas las energías renovables, su principal debilidad es eso, que no están siempre. No siempre hay viento, no siempre hay sol. Bueno, Puede principalmente haber marea alta, puede haber marea baja, así es, puede que haya secas puede por los haber ríos. temporada de secas, ajá, precisamente. Y tomando el ejemplo de la energía, ¿cómo se llama, amigo? El de calentar agua, Fototérmica. fototérmica. Aquí a manera nada más de dato curioso, también se puede captar la luz solar. Hay unos paneles que lo que hacen, eso sí son espejos, realmente son espejos. ¿Qué es lo que hace? El sol está en la parte de arriba. Lo que hacen es guiar todos los espejos hacia un punto central, un punto focal así central, que es, digamos, como una pelota de metal, por así decirlo. Bueno, es una cosa de metal, en el cual, ¿qué es lo que hace? Vienen los rayos del sol a manera como de lupa, efecto lupa, redireccionan los rayos del sol hacia ese punto central. ¿Qué es lo que hace? Calienta agua y genera el movimiento del motor y genera el movimiento del motor. Y así es como funciona otra de las partes a través de la energía solar, es generar los espejos hacia un punto, se calienta el agua y se mueve una turbina. Los otros es nada más Así poner el es. panel solar y ya él hace su trabajo para generar energía eléctrica. Así Otro de es. los impactos que se genera a través de que les digo que de efecto lupa es que muchas de las aves se dice Se queman, que pasan y se rostizan literalmente. sí. Y de Sí, pues hay, imagina si perdón, una lupa que nosotros no la ponemos capaz de quemarnos la piel. Imagínate un espejo enorme, 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 ¿cómo a qué temperatura ha de calentar? así es, así es, así es, así es. Y de hecho, Estados Unidos es el que tiene esta central solar más grande. Ajá, Y de hecho hay varios artículos respecto a eso. Si quieren meterse, ese sería algo interesante para que puedan leer algo ahí curioso y triste a la vez. sí. La siguiente, amigo, es la energía eólica. ¿Tú cómo ves los impactos? Pues principalmente, como ya lo habíamos mencionado también, en la energía solar, pues es el impacto al paisaje. Ese impacto al paisaje ya alguna vez se los había mencionado, pero por si no han visto los demás videos, es que si tú tienes a tu ventana y tienes una vista muy bonita que se ve el Popocatépetl y de repente tu vecino construye una casa enorme que es de 4 pisos y te tapa toda tu vista, pues ese es el efecto al paisaje. Así es. Entonces ahora imagina pues el impacto que podría tener que pusieran, no sé, 1000, 10,000 aerogeneradores o en el caso de las energías solares, 1000, 10,000, 20,000 paneles solares. Entonces es un impacto muy, muy, muy grande, ¿no? Y también la pérdida de la vegetación que necesitan ciertas condiciones estos aerogeneradores para funcionar. O sea, uno podría pensar, pues están en lo alto, ¿no? Pero se necesitan ciertas condiciones para que el viento pueda fluir bien, para que no haya, por ejemplo, que no sea hábitat de ciertas aves, que esto pudiera generar un impacto más grande, como el que ahorita vamos a mencionar, que es precisamente la colisión de fauna voladora, que principalmente son aves, murciélagos y mariposas. Y precisamente sí, también me ha tocado revisar artículos en donde los murciélagos son muy, muy afectados por estas turbinas que pues se están moviendo constantemente, 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 y al igual que las aves, llega un momento en que no la pueden detectar y se estrellan y se estrellan y se estrellan. Incluso creo que tu amigo había realizado un trabajo, ¿no? Que consistía en más o menos ir a revisar cuáles eran las aves y los murciélagos que habían restos, ¿no?
Así es, amigo. Sí, de hecho, los principales, como bien lo mencionas, los principales afectados son las aves. Se habla mucho de las aves migratorias, por lo mismo que decíamos, que México es como un cono, ¿no? El Istmo es como Ujú, un cono y los aerogeneradores una pared gigante, ¿no? Porque hay que estarlos esquivando. Para los murciélagos en la noche, y se me hace realmente increíble. Tendríamos que leer un poquito más para ver cómo podríamos mitigar eso, ese impacto, pero ellos nada más, si tuvieran de verdad la oportunidad o pueden ver algún video en YouTube, por ejemplo, este, vean, vean que son focos, como son miles y miles de aerogeneradores, en la noche nada más prenden un poquito rojo y esa es su manera de mitigar. sí. Las mariposas Ah. igual, porque el viento que hay son muy fuertes para ellas y muchas veces van y se colisionan. Y sí, en este estudio, amigo, lo que vimos es los principales impactos que tenían los aerogeneradores hacia la fauna. Y esa vez, lastimosamente, solo encontramos a uno, pero hay realmente, eh, creo que no se hizo el trabajo como se debía porque la literatura mencionaba que podían estar en un perímetro alrededor del aerogenerador. Ahorita, la verdad, no quiero decir un número porque no recuerdo, sinceramente, pero nosotros no Ujú, revisamos más allá de 3 metros, 5 metros, y son más los metros. Y aparte, otro de los impactos es el arrastre, ¿no? Está el cadáver, y muchas veces porque alguien más se lo llevó, o sea, una presa se lo llevó, o por el arrastre del viento, etcétera. Son muchos factores en los cuales no nos pudimos percatar de todo el impacto que tiene. No, pero bueno, luego hablaremos más a fondo de ese tema. Pero sí, realmente es un impacto muy, muy, muy fuerte hacia la fauna y hacia la vegetación también, porque ujú. donde ponen el aerogenerador no puede haber nada de vegetación, creo que 5 o 10 metros alrededor del aerogenerador. Entonces tú me dirás, si te estamos diciendo que son miles de aerogeneradores, pues realmente la superficie es muchísima. También, Sí, amigo, se genera mucho ruido constante, mucho, mucho ruido. Esto es un impacto social y ambiental y también vibraciones en el suelo, como todo el tiempo se están moviendo y realmente son pesadísimos estos sí. aerogeneradores. Se mueve y se siembra el piso feo, 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 feo. Otro impacto, amigo, aquí ese es importante y me da curiosidad. Las hélices de los aerogeneradores no pueden ser reutilizadas, no se pueden reparar. Por cómo están construidas, no se pueden reparar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay un cementerio, hay un cementerio, por así decirlo, de estas partes y se entierran. Ujú, Eso es todo lo que se hace. No se hace nada más. Se entierran. ujú. Y de verdad, si pudieran ver que una hélice es transportada por un solo tráiler, imagínense, imagínense de verdad. ¿Qué tamaño tienen, no? Sí, y el peso, o sea, imagínense nada más. Tal vez lo que debería de pasar aquí es que sí está bien todo esto y es una forma de alternativa de la obtención de energía a esta obtención de energía tradicional que tenemos, pero se deberían de buscar alternativas para que no pasara esto, ¿no? Para que puedan ser reutilizables o que puedan componerse o ver cómo sería la manera de reducir los impactos que causan. Así También es. en el documental que estábamos mencionando, pues se despojaron a las personas de sus tierras, ¿no? Y no les dijeron que esto iba a provocar mucho ruido y que iba a tener problemas pues, de salud, tener un ruido constante. Esto puede causar estrés, puede causar ansiedad, puede causar muchos efectos para las comunidades que viven cerca. Así es. Entonces, entonces también hay que tomar en cuenta esta parte pues social. Social. Exactamente. No es que los dejemos al lado, pero el chiste de estos temas es enfocarlo hacia a la medio ambiente. No es que los Sí, hagamos a un lado o que los hagamos menos, claro que no, porque están ahí y es afectación, pero en estos temas que nosotros abordamos es el tema principal y fundamental es el medio ambiente, ¿no? Flora, así es, sí. fauna, etcétera. Ujú, Pasando a otros dos ejemplos, la energía hidráulica. ¿Qué es lo que sucede? Alteraciones en el cauce.
tanto arriba donde se almacena el agua para que baje y también abajo. Pérdida de suelo, eso se traduce a pérdida de hábitat para flora y fauna. Pérdida de suelo, como ya lo habíamos mencionado, lo que se hace es que está el cauce del río, pues bueno, ahora le pones una pared gigante para que se vaya acumulando, 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 se expande y esto genera ahogamiento de la flora, ahogamiento de la fauna, etc. Ujú. Enfermedades que tú lo mencionabas, Enfermedad. amigo. Sí, sí, que crean el ambiente idóneo para la proliferación de algunos organismos, como por ejemplo los mosquitos, que pues estos son transmisores y son vectores de enfermedades de salud, de importancia pues muy grande, ¿no? Como el chaga, digo, como el dengue, el chikungunya, el Zika. Entonces son enfermedades muy importantes. También entra la modificación de los microclimas por la evaporación del agua, que tenemos un río que está corriendo, entonces pues no es tan fácil que se evapore esta agua, pero al tenerla acumulada y al tenerla todo el tiempo en la exposición al sol, pues esto hace que se evapore y esto puede generar nubes, puede generar el aumento de la temperatura. Por ejemplo, es normal que cuando vayamos a algún lugar donde haya un cuerpo de agua muy grande, se sienta cierta temperatura, incluso más cálida, como por ejemplo nosotros que hicimos nuestra Así es. tesis en Valle de Bravo, cuando estábamos cerca del cuerpo de agua, se sentía una temperatura un poquito más cálida, pero nos alejábamos un poquito del lugar del cuerpo de agua y se sentía pues muy frío. Entonces esto puede afectar también a la fauna y a la flora. Y pues obviamente también el ruido que genera las hidroeléctricas, ¿no? Así es, pues este movimiento de las turbinas, el generar sí genera un ruido que podría ser, pues sí, es un impacto ambiental hacia la fauna principalmente. Y Así por es. último, en los ejemplos, amigo, tenemos a la biomasa, que lo que Así es. mencionábamos, uno de sus principales impactos es la emisión de gases de efecto invernadero que se producen por la descomposición de la materia orgánica. De la materia orgánica. Así es. Y Ujú. esto lo pueden ver, como les decía, de manera, bueno, no ver, sino sentir de manera física, metiendo el dedo a un lugar metiéndole así con el dedo a un lugar donde están descomponiendo las cosas y de verdad van a sentir caliente porque siguen generando energía esta materia orgánica. Ujú. Eh, por ejemplo, yo es pura fruta y pura verdura y de verdad, amigos, métele y se siente caliente. Pero bueno. Estos son Sí. algunos de los impactos. Ustedes, si conocen alguno, estaría muy, muy padre que nos lo mencionaran. Y por último, amigo, a manera nada más como de ejemplo, los sistemas, bueno, tenemos una imagen en la cual tenemos los sistemas energéticos de manera horizontal y de manera vertical, los impactos ambientales Los impactos. que generan al medio Ujú. ambiente. Esto Así es. vienen en unos números que ellos no mencionan cómo se los dieron, o sea, cómo es que obtuvo cada uno ese porcentaje, pero nos dice más o menos cómo, cómo impacta, ¿no? Ca- Impacta. Ajá. por ejemplo, el calentamiento global, el que más impacto Impacta. tiene al calentamiento global es el lignito, que también se Así ocupa, no lo es. mencionamos mucho. Aquí en México casi no sé si se ocupe mucho, pero aquí lo que sí les podemos decir es que el carbón, que es uno de los principales fuentes para crear energía eléctrica, el quemar carbón, esto genera calor, evaporamos agua y ya lo que dijimos. En segundo tenemos Ujú. a el petróleo y en tercero tenemos gas natural, como es. Creo que eso no nos espantamos tanto porque sabemos que los no renovables son los que contaminan más, ¿no? De ahí nos Así es, sí. pasamos, damos una caída brutal, amigo, una caída brutal a, eh, a los parques fotovoltaicos. De ahí tenemos Ujú, la energía, sí, ¿no? El parque eólico y por último la energía ujú, nuclear en esta parte. Y así nos vamos con la disminución en la capa de ozono, que solo mencionaremos los que tienen más. Esto, el petróleo es el que genera un impacto mayor. La acidificación y eutroficación, que tenemos en primer lugar en la acidificación al petróleo. Y en ujú. la eutroficación tenemos al lignito
y al carbón. Bueno, el carbón sí lo ocupamos en México. Metales pesados, el que más genera metales pesados, bueno, porque es igual en la minería, el carbón con 728, sustancias Ujú, cancerígenas, tenemos en primer lugar al petróleo, el petróleo. Ujú, niebla de invierno, tenemos a lignito, pero bueno, aquí en México ocupamos el el petróleo, petróleo. Ujú, niebla fotoquímica, tenemos al petróleo, petróleo. Ujú, radiaciones ionizantes, ionizantes. tenemos al nuclear. La energía nuclear. Ujú, En residuos, pues bueno, aquí no aparece nada, no tiene ningún número. Radioactivos agotamiento, tenemos a energía nuclear con 565 y de ahí lo persigue el carbón con 10, pero sale 565 a 10, o sea, te está diciendo que los radiactivos está, pues bueno, es normal, ¿no? Y sí. por último, los Re- recursos energéticos. recursos energéticos. Ujú, Tenemos a el gas natural. No es cierto, no es cierto. La energía nuclear energía nuclear. y seguido del gas natural. Como podemos ver, y bueno, ya nos de sorprendernos porque ya eso lo sabemos, que las energías no renovables son las que impactan más al medio ambiente, ¿no? Y ya por Ujú, último, por poner un panorama en general, tenemos bueno, el lignito como el que más contamina, seguido de el el petróleo petróleo. con 1.398 en puntuación, 1.355 al carbón, 661 a la energía nuclear, y de ahí nos vamos a lo fotovoltaico 460, gas natural 267, 64 el eólico, y el que menos impacta al medio ambiente es La mini hidráulicas. y si quieren corroborar esta información, precisamente de esta tabla, el, eh, el archivo o el PDF se llama Impacto Ambiental de las distintas fuentes energéticas de generación eléctrica. Y es Así impactante, es. amigo. O sea, aquí nos da un panorama general, por así decirlo, de las energías tanto renovables como no renovables y el impacto que tienen al medio ambiente. Sí, sí, y es clara la diferencia, por ejemplo, del petróleo, que tiene 1.398 a 5.3 únicamente que se utiliza en la mini hidráulica. Y Así ya si es. nos fuéramos un poquito más, o sea, si fuéramos, lo quisiéramos comparar con un poquito más alto, sería con el eólico, que es 64.67, o sea, es enorme, enorme, enorme la diferencia. Claro, hay que tener en cuenta también que no es la misma cantidad de energía que produce el petróleo, o sea, en cantidad a lo que produce pues las energías eólicas, ¿no? O sea, creo que se debería de ponderar para ver con más certeza esta tabla, ¿no? Así es, amigo. Y yo solamente quiero cerrar ya este capítulo diciendo que es claro que hay una desventaja. Bueno, hay una desventaja muy clara de las energías renovables, que es que no siempre pueden estar, no siempre están presentes, como en la energía solar, que no siempre hay sol, solamente tenemos 12 horas de sol. Eh, no siempre tenemos aire, porque yo les puedo decir de viva voz que en el Istmo hubo de 5 días que estuvimos, no, de 7 días que estuvimos, dos no hubo viento, entonces ahí ya no se generó electricidad. Entonces, sí es importante el hacer una combinación. No nos podemos ir a las energías no renovables porque es lo que más contamina. Tampoco podemos dar un salto al abismo de poner 100% a las energías renovables porque la infraestructura no nos da. Entonces es una combinación de ambas por ahora en lo que se desarrollan y se generan eh, Tecnologías. tecnologías, muchas gracias, para que se pueda tener esta generación de energía con menos impactos. Entonces es una combinación, no nos tenemos que cerrar todas a lo no renovable ni a lo renovable, sino es una combinación de ambas para que podamos fluir por el momento más armoniosamente y pues nos preocupemos ya por las generaciones de ahorita, porque ya no hay mañana, sino el mañana es hoy.
¿no? Porque los impactos ya se están viendo el día de hoy. Y así es como cierro la plática del día de hoy, amigo. No sé, tú qué nos quieras decir ya como comentario final. Sí, sí, también, por ejemplo, no podemos exigirle a un país que no tiene las condiciones para utilizar estas tecnologías que sea 100% renovable, ¿no? A veces se debe utilizar lo que se tiene para evitar el impacto que sería el transporte de este material hacia tu país, ¿no? Y la utilización y crear las condiciones. O sea, debemos precisamente llegar a este equilibrio en vísperas, en miras, de llegar a un 100%, en un caso utópico, de la utilización de estas energías renovables que son las que impactan menos. Y también un punto, pues un poquito más económico, más político, pues no depender completamente pues del petróleo, que como hemos visto ahora es muy, muy volátil, ¿no? O sea, un día puede costar tantos dólares y, y algunos días puede estar o sea, en valores negativos, ¿no? Que pierdas por tenerlo. Entonces hay que ir viendo cómo se puede no depender tanto de este recurso, ¿no? Así es, amigo. Y bueno, como iniciamos esta charla, así me gustaría finalizarla. Para todos se necesita energía, para todos se necesita energía eléctrica también. Así que hay que cuidarla, hay que administrarla bien para que pues también se pueda ver reflejado. Nosotros también podemos ayudar gastando menos luz, gastando menos recursos para que, bueno, siendo más responsables en el consumo de estos recursos para que pues todos vivamos mejor, ¿no? Así es, sí, Y esto se pueda llevar más, más equilibrado, ¿no? Y preocuparnos ya no en el mañana. Y perdón que lo recalque mucho, pero se me hace increíble. Ya no hay que pensar en el mañana, hay que pensar en el hoy, porque ya hoy se está viendo todas las afectaciones que se tienen. Amigo, y así bueno, es. híjole, un tema muy controversial, pero muy, muy padre que todos deberíamos de conocer. Y bueno, amigos, así es como terminamos el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden que los invitamos, y perdón que lo digamos hasta el último, pero los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Facebook, Papilo Consultoría y Gestión Ambiental, al igual en YouTube. También tenemos Spotify, que nos pueden encontrar como Papilio, y nuestro Instagram, que somos papilo.consultoría. Ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos, amigo, nos vemos en la siguiente. Nos vemos, un gusto.